Hola, en este video revisaremos algunos aspectos fundamentales sobre vectores, su definición, operaciones básicas y nociones generales sobre su uso en la representación de fuerzas en estructuras. Los vectores pueden definirse como expresiones matemáticas que poseen magnitud, sentido y dirección. La magnitud de un vector también se conoce como módulo. Los vectores se representan por flechas y suelen usarse para representar instancias de diferentes naturalezas. En física, por ejemplo, los vectores se utilizan para representar fuerzas que actúan sobre una partícula en un punto específico de aplicación. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, como en las estructuras, se representan por vectores que pueden moverse a través de sus líneas de acción y se conocen como vectores deslizantes. La suma y resta de vectores son las operaciones más utilizadas en el ámbito de las estructuras. Recuerda que, para sumar o restar vectores, la operación debe hacerse componente a componente, es decir, al sumar los vectores A con componentes AX y AY y el vector B con componentes BX y BY, el vector resultante tendrá componentes AX más AY, BX más BY. La ley del paralelogramo es uno de los métodos más conocidos para sumar vectores, consistente en trasladar paralelamente los vectores hasta unirlos por el origen y luego trazar un paralelogramo, del que obtendremos el resultado de la suma como consecuencia de dibujar la diagonal de este paralelogramo. Ejemplo, tenemos los vectores A 3,2 y B 2,5. Si colocamos ambos vectores en el origen y los trasladamos de forma paralela para formar un paralelogramo, la diagonal será un vector de 5 unidades en X y 7 unidades en Y. La suma de estos vectores es A más B igual a 5,7. Una aplicación muy común de los vectores es la utilizada en física para representar fuerzas. En la arquitectura se recurre a la estática, una rama de la física, para estudiar los efectos de las fuerzas aplicadas a las estructuras. El equilibrio estático se produce cuando la suma de todas las fuerzas externas a un cuerpo rígido es igual a 0. Estas fuerzas actúan de forma elemental, tanto vertical, son llamadas cargas, como horizontalmente. Un elemento en equilibrio estático es en el que las cargas son iguales a las reacciones en los apoyos, o las fuerzas horizontales tienen una resistencia que las contrarresta. Esto se traduce matemáticamente en dos ecuaciones: suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Evidentemente, no es posible trabajar todo el tiempo con fuerzas perfectamente verticales u horizontales, ya que la gran mayoría del tiempo inciden en los cuerpos con ciertos ángulos y es necesario descomponer cada una utilizando trigonometría. Veamos un ejemplo. La representación vectorial tiene una importancia particular para el cálculo de fuerzas en estructuras. En esta cápsula se emplean recursos básicos para su comprensión, que en conjunto con las nociones de trigonometría podrán ayudarte a resolver problemas relacionados con la estática para la arquitectura. Gracias por tu atención.